Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Hoy no son buenos días, queridos oyentes. Este miércoles 30 de noviembre de 2016 estamos presenciando un ultraje a la patria como no se ha cometido jamás. El golpe de Estado más burdo, más canalla de toda la historia de Colombia y de toda la historia de América. Un Senado enmermelado además, con 75 senadores respaldados en un concepto del Consejo de Estado, que está actuando peor que el Tribunal Supremo de Justicia de Chávez. Cada tirano tiene la Corte de Justicia que le conviene. Resolvieron que cambiar toda la Constitución del país, burlarse del pueblo colombiano que ha tomado una decisión en un certamen electoral inequívoco, cambiar toda la estructura agraria de Colombia, cambiar toda la política de lucha antidrogas, cambiar toda la estructura política del país, la regional y la nacional, alterar todo el sistema, toda la columna vertebral de la Constitución colombiana, se hace como aprobando una proposición para saludar a un personaje ilustre o para lamentar un accidente. Este es el golpe de Estado más grotesco y más vergonzoso de la historia de América. A esos golpistas hay que meterlos a la cárcel, y a los instigadores, empezando por el doctor Humberto de la Calle. Si aquí tuviéramos todavía poderes judiciales, ya deberían estar iniciando esa investigación. Ayer fue el Senado de la República, hoy será la Cámara de Representantes. Esta noche tendremos una constitución distinta, viviremos en otro país, estaremos arrojados del orden constitucional de la República por cuenta de unos golpistas. Esto es un golpe de Estado. Hoy, 30 de noviembre de 2016, se consuma lo que empezó ayer con la decisión del Senado de la República, dizque de refrendar un acuerdo. 310 páginas de nueva constitución política, hecha a la manera como se saluda a un amigo, o como se respalda las fiestas de la Iraca o del joropo llanero. Esto es sencillamente inaudito. Si alguna vez este país mereció el ser tratado como una banana republic, este es el momento. Esto no pasa ni en los tiempos caribeños de Rafael Leónidas Trujillo, ni en las épocas más oscuras de Stroessner o de cualquiera de los tiranos que azotaron a América. Señores, no son buenos días. La patria está humillada, ofendida, despedazada por una turba de corruptos que ha dado ayer un golpe de Estado. La tragedia del Chapecoense. Esto es un encadenamiento de equivocaciones monstruosas. Esa compañía es una compañía venezolana que le pertenece seguramente a un amigo de Maduro, que tiene 3 aviones, de los cuales 2 están por fuera de servicio y está siendo utilizado uno en vuelos charter muy económicos. Y como todos estos equipos buscan cómo economizar dinero,
Entonces contratan este avión para que los lleve y para que los traiga hasta que se desencadena esta tragedia que lloraremos para siempre. Cortar en flor la vida de todos estos jóvenes, matar tantos sueños, causarle este dolor al deporte del mundo, es un hecho sin precedentes, resultado de una cadena oprobiosa de equivocaciones, de actos indebidos. La reforma tributaria en Colombia. Esto es palo para el moribundo. El moribundo está en cuidados intensivos, conectado a toda clase de respiradores, de equipos que le dan un poco de energía a través de las venas, y viene alguien y coge a palos el moribundo. Eso es lo que está haciendo Santos con el país. Un país empobrecido, un país donde los empleos formales están desapareciendo a una velocidad vertiginosa, un país con una inflación alta, un país que endeudaron hasta los tuétanos, los mismos corruptos que están dando el golpe de Estado de hoy, un país en pésimas condiciones con una reforma tributaria que lo que hará será agravar toda la situación de Colombia. Es lo único que se le ocurre a un presidente golpista. Ahora se habla del salario mínimo. ¿Cómo funciona el salario mínimo en crisis económica? Buena discusión, porque siempre ha habido discusiones sobre el salario mínimo a la vista de unas realidades que pueden ser o han podido ser más o menos graves, inflaciones altas, inflaciones más bajas, pero este conjunto de circunstancias críticas no se ha vivido jamás. ¿Cómo se responde con un salario mínimo? Subiéndolo mucho para quebrar las empresas, dejándolo abajo para que los trabajadores no tengan manera de completar lo suficiente para adquirir la canasta familiar. ¿Qué es lo que se va a hacer? El bolívar, la moneda venezolana, no existe. Uno se pregunta, ¿de qué viven los venezolanos, Dios mío? ¿Cómo soportan esta tiranía? Pues porque tienen una pistola en la nuca, y el mundo no los socorre. El mundo no está con ellos. Con un bolívar, o con 1000 bolívares, o con 100.000 bolívares, no se compra nada. Venezuela lo perdió todo, inclusive su moneda. La fortuna de Fidel, ladrón como todos los comunistas, diría alguien con mucha razón. Todas las nomenclaturas han sido inmensamente ricas. La fortuna de Fidel se calculaba por Forbes, que es especialista en este tipo de investigaciones, en $900 millones en el año 2015. ¡Viva el comunismo! Al fin, ¿para dónde van los recursos de la ETB y de la EB? Todos los días le dan una destinación distinta, que es para las vías importantes de Bogotá, que es para construir nuevas vías para Transmilenio, que es para el metro. Sirven para todo, para Peñalosa, todo le sirve para todo. Lo cierto es que va a dejar al distrito sin un recurso de capital. Los recursos de capital del distrito están en las acciones de las sociedades de la que es propietario. Peñalosa lo va a dejar en la calle. De eso que no quepa ninguna duda. Fuerte caída del petróleo. Y estamos hablando antes de que se sepa finalmente cuál va a ser el impacto que produzca la reunión de la OPEP, que termina hoy. A la OPEP le están pidiendo que disminuya la producción en más de 1 millón de barriles por día. ¿Pero quién se lo pide? Los que no disminuyen la producción. ¿A quién se lo piden? A los que tienen que hacer el sacrificio, que están diciendo no gracias. A Arabia Saudita, a Irak, a Irán. Y es que el petróleo está muy bajito. Lo que pasa es que Arabia Saudita tiene un costo de producción
con el cual con 40 dólares nada en dinero. Y lo mismo puede pasar con Irak y con Irán. El problema es para los que tienen explotaciones costosas, como por ejemplo Colombia, y como por ejemplo Venezuela. Entonces ahí sí la situación es insostenible. Los entendidos dicen que si hoy la OPEP termina por no aceptar la propuesta de la disminución de la oferta de barriles de petróleo en más de 1 millón, el petróleo se pondrá a 40 dólares el barril. ¿Qué va a hacer Colombia? ¿Qué va a hacer este presidente inepto con una nueva pata que le nace al cojo? El cierre técnico de la frontera con Venezuela. La frontera con Venezuela ha estado cerrada por cuenta de este bandido de Maduro, frente a una cancillería colombiana inepta y cobarde que no ha sido capaz de decirle que eso es una transgresión de todos los postulados fundamentales de una buena vecindad. Pues ahora está abierta la frontera, pero se pregunta uno ¿para qué? Distinto de que los venezolanos la utilicen para venirse a Colombia a buscar un plato de comida. Ese es un problema que el país no ha analizado suficientemente. Tenemos muchos venezolanos, muchos de ellos colombianos. Hay que recordarlo, que tienen el más perfecto derecho a estar en esta que es su patria. Pero eso Colombia no lo ha medido, ni lo ha analizado, porque tenemos un gobierno inepto y una cancillería que es más inepta que todo el resto del gobierno. Enriquito Santos Calderón, con sus amigos de las FARC visitó el diario El Tiempo de Luis Carlos Sarmiento. Este fue un acto que pasó desapercibido para la opinión, pero que bien valiera la pena que nos motivara un minuto de reflexión. El diario El Tiempo ha sido, desde hace cuántos años, la gran tribuna de la opinión libre de Colombia, con todas las discusiones y con todas las controversias que quepan con respecto a su posición en este o en aquel tema. Pero esto de que reciba a los peores terroristas de América y a los primeros emprendedores de la lucha contra la prensa libre, es que no han oído todavía que lo primero que van a hacer las FARC es tomarse los medios de comunicación y expropiar bienes como ese, como los del diario El Tiempo, que le abrió las puertas gracias a Enriquito. Enriquito, ¿dónde estabas el 15 de mayo del 2012? La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, se pone a disposición de la Asamblea Nacional. Aquí la gente se pone a disposición de las autoridades. En Italia, el primer ministro Mattei dice que va a hacer una consulta popular para una reforma constitucional importante, pero advierte, si la pierdo, renuncio al ministerio. Eso es jugar limpio con la democracia. Aquí se juega sucio con la democracia. Si pierdo, burlo la opinión o la decisión del pueblo colombiano. Eso es lo que dice Santos, lo que dice Mattei, el italiano, y lo que dice la señora Park es, me pongo a disposición de la Asamblea, me pongo a disposición del pueblo. Eso es un espíritu democrático. Lo que hay aquí es el talante autárquico y dictatorial de Juan Manuel Santos y de sus amigos. Mahmoud Abbas, reelegido líder del Movimiento de Liberación Palestina. Putin ordena abrir hospitales de campaña en Alepo. Uno se pregunta esto cómo es. Él es el que tira las bombas sobre Alepo. Y entonces ahora muy preocupado por la crisis humanitaria que desatan sus bombas, está proponiendo que se abran tiendas de campaña médicas para atendencia urgente de la población azotada por sus propios bombardeos. Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, propone 1 año de cárcel para los que quemen la bandera de los Estados Unidos. Los opositores dicen que eso está prohibido por la primera enmienda, es decir, que es un derecho sagrado de los americanos quemar la bandera de su país. Ahí está la discusión.
La policía de Sinaloa en México. Más del 48% de los policías no pasan los exámenes que se les hacen para comprobar que puedan seguir siendo policías. Empezando por su jefe, un señor que se llama Aguilar Iñiguez. Pues desde el año 2011 no aprueba los exámenes. La policía de Sinaloa está al servicio del cartel de Sinaloa que dirige el Chapo Guzmán. El almirante Echandía, volviendo aquí a Colombia, sí debe comparecer ante la comisión que lo ha citado. La Constitución dice que toda persona natural o jurídica tiene la obligación de comparecer ante el llamamiento de una comisión. Toda es toda. El doctor Luis Guillermo Vélez, por quienes hemos profesado tanta simpatía, sale con el cuento de que es toda persona menos el almirante Echandía. Doctor Vélez, no. Eso no le conviene. Ese no es su talante. Eso no lo hubiera escrito su padre jamás. La Constitución no deja ninguna duda. Toda es toda persona. Usted no puede decir en un comunicado oficial que es toda persona menos el almirante Echandía. Faltaba más. Y en Hoy en la Historia recordaremos a uno de los grandes de nuestro tiempo, Sir Winston Churchill. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. La plaza de la Revolución de La Habana se llenó ayer de miles de cubanos y de varios líderes internacionales, casi todos de la Alianza Bolivariana, ahí sí, ALBA, en homenaje póstumo al tirano Fidel Castro. Los mandatarios de Venezuela, Bolivia, Ecuador, México, Sudáfrica, El Salvador y Grecia, así como el rey emérito, don Juan Carlos I, y la canciller María Ángela Holguín, en representación del presidente Juan Manuel Santos, quien adujo motivos de agenda para no asistir, echaron discursos bajo los retratos del Che Guevara y Camilo Cienfuegos. Rafael Correa, presidente de Ecuador, dijo que Fidel Castro trascendió en el espacio y trascenderá en el tiempo. Evo Morales, presidente de Bolivia, dijo que está más vivo que nunca Fidel Castro. Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, le arrancó a la multitud gritos de "Yo soy Fidel". Nicolás Maduro aseguró que los imperialistas no pudieron con Fidel Castro. Y la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, aseguró que el gobierno de Colombia está eternamente agradecido con el pueblo cubano por ayudar en el proceso de paz con las FARC para que se lograra. Y añadió, gracias a ese apoyo que siempre nos dio Fidel Castro y el presidente Raúl Castro, por fin los colombianos podemos decir que se ha terminado una época de guerra, una época de conflicto. En definitiva, luto al mejor estilo de una tiranía en donde la policía multa a los conductores que dentro de su auto ponen la música demasiado alta, o reglas tan estrictas como no decir buenos días o buenas tardes o buenas noches en los medios de comunicación. Imagínense que a un periodista en una entrevista se le escapó un buenos días cuando estaba entrevistando al cantautor Silvio Rodríguez, y Silvio Rodríguez le contestó muy molesto, no son buenos días. Pero bueno, ¿qué nos extraña en una de las tiranías más tenebrosas y antiguas, que no solo no ayudó a la paz en Colombia, como dijo la canciller, ella asegura que sí ayudó a la paz, sino que patrocinó el terrorismo de las FARC? No solamente el de las FARC. El del Castro mundo entero, sí. Y ETA no, también, ¿no? en Colombia, ETA. en Colombia. Sí. No, ETA, y ETA, pero perdóneme. ETA fue ahí se refugiaron muchos personajes tenebrosos de ETA. Claro. Y el ELN, y el EPL, y el M-19, y los bandoleros de los años 60, todos tuvieron refugio, armas y dirección de Fidel Castro para matar colombianos. El ser humano en la historia que más colombianos hizo asesinar se llama Fidel Castro Ruz. Y la canciller se va a felicitarlo porque ayuda en un acuerdo de paz que consiste en que el país se entrega en manos de sus victimarios, de los terroristas, de sus asesinos.
Esa es la deuda de gratitud que tenemos con ese salvaje, con ese asesino. Y usted citó a Camilo Cienfuegos. No sé si, se lo digo con toda franqueza, si lo pusieron ahí por ironía, por burla. Camilo Cienfuegos fue asesinado por Fidel Castro. ¿No lo sabía, Montserrat? Ese es un hecho absolutamente comprobado. Y el Che Guevara, que es el otro, claro, fue mandado a asesinar también por Fidel Castro. Sí. ¿También? Lo mandó a Bolivia para que en Bolivia lo asesinaran. Ese era Fidel Castro. Y esos sus procedimientos. ¿Cuántos cubanos pasaron por el paredón? ¿Cuántos cubanos tuvieron que perder su país y salir refugiados para los Estados Unidos o para cualquier lugar del mundo donde los recibieran? ¿A cuánta gente asesinó por la espalda? ¿Cuántos presos políticos hay hoy por hoy? ¿Y cuántos pasaron por las cárceles en condiciones? A uno le cuentan lo que es un calabozo en Cuba, lleno de ratones y de cucarachas y de toda clase de sabandijas, y uno dice, esto no puede ser. Eso ni en las covachas, en los calabozos inmundos que utilizaba Luis XIV contra sus enemigos. Este es un salvaje. Estamos recordando a un salvaje asesino, claro, al que le rinde pleitesía el gobierno de Colombia. Y allá firmaron la paz. Claro, pero Santos no se atrevió. Él le sacó el quite a la cosa y dijo que es que por razones de agenda. Ya empezó a traicionarlos. Ya empezó a traicionarlos, ya sacó la puñaleta. Bueno, uno no sabe ahí quién saca la puñaleta primero, ¿no? Porque con quiénes se metió. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 30 de noviembre del año 16, son las 6:27 de la mañana. Ayer, el Senado de la República de Colombia, con 75 votos, refrendó el golpe de Estado para abrirle paso a los narcoterroristas de las FARC, brincándose la decisión emanada del pueblo soberano de Colombia el pasado 2 de octubre de 2016, cuando el constituyente primario le dijo no a la mermelada paz. Era una larga jornada de ingrata recordación para nuestra democracia. Mes y medio después del plebiscito, se manda al cuarto de San Alejo la cacareada y comprada mediática paz impuesta por el camarada Santiago, presidente bolivariano de Colombia, a la manera castrochavista. Los 75 senadores, encabezados por el Kim Jong-un colombiano, alias Mauricio Liscano Arango, quien en compañía de sus otros 74 secuaces deberán comparecer ante los tribunales de la historia y rendir descargos ante la ordinaria justicia de nuestro país, en compañía de sus instigadores Mamerto de Lacayo Lambona, Sergio Jaramillo y Fran Per. Doctor Londoño, ¿se puede reformar la Constitución por una proposición? Eso es inaudito. En nuestra nota editorial recordaremos cuáles son las normas que rigen en la Constitución colombiana la función del Congreso, cuáles son esas funciones, cuáles son las funciones que le otorga al Congreso, inclusive la Ley Quinta, que no puede ir más allá de lo que la Constitución permita, porque la Constitución es la ley de leyes, lo dice la propia Constitución, pero la Ley Quinta jamás da una facultad de esa naturaleza, y mucho menos para ser ejercida de ese modo. El Congreso se manifiesta a través de leyes. Lo otro, dicta sentencias en algunos casos o providencias judiciales, toma providencias para comprar los automóviles del Congreso, para administrar el tema de los almuerzos que le reparten a los congresistas cuando se alargan las sesiones al mediodía, pero la manera como el Congreso se expresa en sus funciones jurídicas es a través de leyes. Aquí reforman toda la Constitución Política de Colombia, le meten 310 artículos, cambian todo el orden institucional de la República, nos montan en un orden supraconstitucional
del que no podremos desprendernos jamás. Nos cambian el régimen agrario del país, el sistema de luchas contra la droga, el orden político regional y nacional. Dictan todas las normas constitucionales que contravienen los tratados de Roma, y todo eso lo hacen con una proposición. La proposición, que es lo que hace el Congreso para cumplir funciones protocolarias. El Congreso de la República saluda afectuosamente al periodista William Calderón, que está cumpliendo años en el día de hoy. Ay, ¿qué tal? Eso lo acepta el Congreso esa proposición, sí. Entonces me niego a cumplir años. Muy bien. Acepta el Congreso una moción de saludo a los distinguidos habitantes de Rimiriquí que están celebrando la fiesta de la papa. Sí, muy bien. Así aprobaron una proposición que cambia todo el orden jurídico del país, que nos saca de las leyes de la República, que nos tira a las tinieblas exteriores y que nos pone en manos de unos asesinos. Eso lo hizo el Congreso ayer. Usted dice que los juzgará el Tribunal de la Historia. Yo espero que no me lo fíe tan a largo plazo. Y que el señor Lizcanito y los otros 74 tengan que comparecer ante los jueces de verdad muy pronto para responder por este golpe de Estado. Lo del Consejo de Estado, lo de la Sala de Consulta y Servicio Civil, lo único que demuestra es cuán abyecto se puede volver un sistema judicial al servicio de un tirano. ¿Hace cuánto le presentaron esa proposición? ¿Cuánto se demora el Consejo de Estado para contestar una consulta normalmente, que le haga el presidente o cualquier ministro? ¿Cuánto tiempo? Esto es servicio express, como ciertas prostitutas en ciertos barrios de tolerancia. Servicio express del Consejo de Estado. Prostituido, entregado a estos bandidos, diciendo que a través de una proposición pueden perfectamente refrendar un acuerdo que cambia por completo la historia de Colombia, entregándola al marxismo-leninismo. ¡Qué vergüenza! Bueno, qué vergüenza. William, son 75 a favor, 27 en contra, 20 del Centro Democrático que se retiraron. Los otros 7, ¿quiénes son? Hay que recordar sus nombres. Sus nombres. Claro. De 102-75 quedan 27. Y 20 son del Centro Democrático. Los otros 7, ¿quiénes fueron? Averígüemelo. Sí, señor. En todo caso, golpe de Estado se dio ayer. Que culmina hoy, ¿no? Hoy acaban de enterrar esto. Hoy acaba en la Cámara de Representantes. No, pues allá es más fácil, por Dios bendito. Bueno, pero ya veremos, cuántos son los que se tienen que ir para la cárcel aquí por golpistas. ¿Sí? Porque un golpe de Estado termina necesariamente con la cárcel para quienes lo dieron y con los instigadores. El doctor Humberto de la Calle se tiene que ir para la cárcel por golpista. Porque eso es lo que es, un golpista. Fran Per. Y Sergio Jaramillo. Los que instigaron eso. Claro. Los que instigaron eso se tienen que ir. Porque el señor Uprime sí dijo que no. Ese señor se apartó de esa vaina. Ese fue consciente de la gravedad de lo que estaba ocurriendo. Y dijo que eso era una función del pueblo. Exacto. Porque el pueblo se manifestó. Porque dijo, doctor Londoño. Entonces, porque el pueblo es soberano. Claro, pero el socio de Uprime en el Consejo de Estado, el presidente del Consejo de Estado, es el que promueve sin duda el famoso concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil. Pero eso no obliga. Dicho sea de paso, no obliga, ¿no? Claro. No obliga. Es apenas un concepto. El conejo de Estado. Un concepto abyecto, entregado en condiciones abyectas al ministro del Interior. Imagínese pues, a ese jurista. A ese Miguel Antonio Caro de nuestro tiempo. Que no le conocemos título alguno ni nada. Ese también deben estar preparando para un honoris causa. Muy bien. Ave María. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días a todos nuestros oyentes y a los compañeros aquí en la mesa. Ricardo Triana, de empresas estadounidenses que operan en Colombia, afirmó en entrevista con el diario Portafolio con relación a la reforma tributaria que Colombia ha dado muestra con esta propuesta de que acá no se mantienen las condiciones que prometen cuando una empresa hace una inversión.
Insistió en que en el proyecto de reforma tributaria se sube el impuesto de renta en las zonas francas de 15 a 24% en el primer año, bajando a 22% en 2019. Por otra parte, indicó que el incremento de la renta presuntiva al 4% afecta de manera grave las inversiones, pues las compañías se verán obligadas a pagar sin tener aún algún rédito. Por otra parte, doctor Londoño, los desacuerdos al interior de la OPEP, que se vuelve a reunir hoy, en especial el conflicto entre Arabia Saudita e Irán, han generado un impacto negativo en los precios internacionales del petróleo, que podrían llegar a los $40 por barril. Asunto gravísimo para la economía colombiana, que además enfrenta las exigencias cada vez mayores por parte de comunidades empoderadas que ya no permiten nuevas exploraciones y perjudican la explotación de varios pozos a lo largo y ancho de la geografía nacional. La caída en el sector minero energético es dramática, doctor Londoño, y el gobierno sigue buscando cómo echarle la culpa al escenario internacional. Lo más grave del asunto es que lo que algunos han llamado la economía naranja, que incluye industrias creativas, cultura, innovación, propiedad intelectual, requiere de la activa promoción de las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, que van a sentir un impacto muy fuerte con la reforma tributaria que incluye IVA para productos que garantizan acceso a la tecnología como lo son computadores, celulares inteligentes y planes de datos. Una economía en crisis, doctor Londoño, que obstaculice el acceso a la tecnología, se está suicidando. Ojalá el ministro Luna siga en su cruzada cual llanero solitario para evitar que esos puntos de la reforma sean aprobados por el Congreso. Prosperidad para todos. Prosperidad para todos, y si hoy la OPEP se pronuncia como todo parece indicar que se va a pronunciar, el petróleo se va a poner a $40. Y todos los planes del gobierno están basados en petróleo a $55. ¿Qué es lo que va a pasar con este país? Dios mío, que Dios nos tenga de su mano. Este es un país que no funciona en nada, por ninguna parte. Es un país descuadernado, para recordar la expresión inolvidable de Carlos Lleras Restrepo. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. La fiesta que debía comenzar hoy a las 6:45 de la tarde en el Atanasio Girardot de Medellín se convertirá en un sentido homenaje para los jugadores del Chapecoense de Brasil, que fallecieron al accidentarse el avión que los traía para el partido de la final de la Copa Suramericana de Fútbol. Atlético Nacional y la Alcaldía de Medellín invitan hoy miércoles a la misma hora que debía comenzar el partido a que todos los aficionados vayan al estadio vestidos de blanco y con una vela blanca en símbolo de solidaridad con las 72 víctimas del accidente aéreo. Además, se declaró duelo durante 2 días en la capital antioqueña y se suspendió el inicio del alumbrado navideño previsto para la noche de hoy 30 de noviembre como acostumbra hacerse cada año. Sin conocer todavía cuál será la decisión que tomará la Conmebol, Atlético Nacional le pidió declarar al Chapecoense campeón de la Copa Suramericana de Fútbol y en homenaje póstumo a las víctimas del fatal accidente que enluta nuestro deporte. La Confederación Brasileña de Fútbol decretó una semana de luto y aplazó todos los partidos oficiales de esta semana. Fueron muchos los mensajes, doctor Londoño, de solidaridad recibidos de todas partes del mundo. Hoy quiero cerrar con uno que me gustó bastante. El título lo definían 2 equipos. El ganador y merecedor debe ser el que luchó hasta la muerte. Que así sea, Chapecoense campeón. Bueno, pero trata que no pasen desapercibidos todos los errores, que no pasen en vano y se queden impunes todas las equivocaciones monstruosas que aquí se cometieron para llevar a estos muchachos a la muerte. Esa empresa Lamia es una empresa pirata, nacida en Venezuela, de mal parto, y estaba operando por fuera de todos los parámetros internacionales en los que debe operar una empresa de este estilo. El accidente es el accidente más absurdo que pueda imaginarse. Un avión que se queda sin combustible sin declarar la emergencia, un avión mal conducido. Un avión en esas circunstancias mató a estas 75 personas, cuya muerte nos enluta para siempre. Pero a Lamia hay que mirarla de cerca para comprender cómo la corrupción produce estos desatinos. De Mar Corto.
Doctor Fernando, compañeros, oyentes de la Hora de la Verdad. En una maniobra para evitar que el jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, almirante Echandía, comparezca a una citación de la Comisión Primera en el Senado, Luis Guillermo Vélez, director administrativo de la Presidencia, envió comunicación en la que argumenta que el debate para determinar el papel de la Dirección Nacional de Inteligencia en la infiltración a la campaña de Óscar Iván Zuluaga a la presidencia debe hacerse con voceros de la llamada Comisión Legal de Seguimiento a las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia y no con el almirante Echandía señalado por el ex director del CTI, Julián Quintana. La maniobra del Ejecutivo está en clara contravía con el artículo constitucional 137, que me permito leer brevemente, abro comillas. Cualquier comisión permanente podrá emplazar a toda persona natural o jurídica para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas que podrán exigirse bajo juramento sobre hechos relacionados directamente con las indagaciones que la comisión adelante. Como podrán ustedes escuchar, la excusa para que Echandía no asista al Senado no es otra cosa que una chambonada jurídica, si me lo permiten decir así, para blindar y proteger al hombre clave del gobierno Santos, quien fue determinante para infiltrar la campaña de Óscar Iván Zuluaga con los hackers Revert y Majaña, contratistas de la Dirección Nacional de Inteligencia para la época de los hechos. En pocos días será el exdirector del CTI, Julián Quintana, quien asista a la Procuraduría para presentar declaración juramentada en el proceso disciplinario que se adelanta contra el señor almirante Echandía, que no ha explicado de quién recibió órdenes para desprestigiar e infiltrar la campaña Zuluaga presidente, aunque esa pregunta tiene clara respuesta. Bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona. Echandía, desde luego, no quiere comparecer ante el Congreso. El presidente de la República lo cobija. Luis Guillermo Vélez cumple este tristísimo papel de correvedile de una decisión de esa naturaleza, contrariando la Constitución y arruinando nuestro sistema político. Eso sí es control político. Eso sí. Que Echandía responda por qué hizo ganar unas elecciones a Juan Manuel Santos, creando el artificio de un proceso en contra del Centro Democrático y de Óscar Iván Zuluaga. ¿Qué confianza le puede generar a la ciudadanía que el director de la Dirección Nacional de Inteligencia se niegue a comparecer ante el Congreso de la República? Solo hago ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Y que diga no voy, y que la presidencia respalde esa posición. Cobardía, porque los tipos así son cobardes. Pues desde luego, claro que son cobardes, pero es más que eso. Estoy de acuerdo con Santiago. ¿Qué confianza puede tener un sistema así, el país en un sistema así, cuando al Congreso lo burlan de esa manera?